Mi nombre es Tomás Villalobos y durante 18 años fui operador de cremación en el Crematorio Municipal San Rafael, ubicado en la ciudad de Querétaro. No es un trabajo que muchos puedan comprender, pero para mí era más que una profesión. Era un servicio necesario, un último acto de dignidad para aquellos que habían completado su ciclo vital. Había manejado más de 4.000 procedimientos. Había perfeccionado cada aspecto técnico del proceso. Había visto situaciones que pondrían nerviosas a muchas personas. Pero lo que experimenté durante aquellos turnos nocturnos entre marzo y mayo me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi trabajo, sobre los límites de la percepción humana y sobre lo que realmente sucede en esos hornos industriales cuando las puertas se cierran y el proceso comienza. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área médica o funeraria. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. El Crematorio Municipal San Rafael está ubicado en las afueras de Querétaro, en una zona industrial que mantiene la operación alejada de áreas residenciales. Es una instalación moderna, construida hace 20 años, con todas las especificaciones técnicas requeridas por las normativas ambientales y sanitarias. La estructura principal es de concreto reforzado, con techos altos que albergan los sistemas de ventilación y filtrado. Tenemos 3 hornos crematorios modelo JXC 2000, cada uno capaz de alcanzar temperaturas entre 850 y 1100 grados centígrados. Los hornos funcionan con gas natural y están equipados con cámaras de postcombustión para garantizar que las emisiones cumplan con todos los estándares ambientales. El área de trabajo está dividida en varias secciones. Primero está la sala de recepción, donde los casos llegan desde hospitales, servicios forenses o funerarias. Luego está la cámara frigorífica, mantenida a 4 grados centígrados, donde los sujetos esperan su turno según el orden establecido. La sala de preparación es donde verificamos la documentación, retiramos cualquier objeto metálico que pueda dañar los hornos y colocamos a cada persona en la camilla de acero inoxidable que entrará directamente al horno. Finalmente está la sala de cremación propiamente dicha, donde operamos los 3 hornos y monitoreamos cada proceso a través de paneles de control digitales que registran temperatura, tiempo, consumo de gas y niveles de oxígeno en las cámaras. El ambiente en el crematorio es peculiar. Hay un olor característico que nunca desaparece completamente, una mezcla de productos químicos de limpieza, el aroma metálico del acero industrial y algo más difícil de describir que proviene de los procesos mismos. La temperatura en la sala de hornos siempre está elevada, incluso con los sistemas de ventilación funcionando a máxima capacidad. Las luces fluorescentes emiten un zumbido constante, y el sonido de los extractores crea una especie de rumor de fondo que se convierte en parte del paisaje sonoro del lugar. Durante el turno diurno, el crematorio puede ser un lugar activo, con familias que ocasionalmente vienen a despedirse antes del procedimiento. Pero durante el turno nocturno, cuando yo trabajaba, el lugar se transforma en algo completamente diferente. Comencé a trabajar turnos nocturnos hace 5 años, cuando mi compañero anterior, Octavio, decidió retirarse después de 30 años en el negocio. El turno nocturno va de 10 de la noche a 6 de la mañana, y generalmente estamos solo 2 operadores, yo y mi asistente, Felipe Santana, un hombre de 32 años que llevaba 3 años trabajando conmigo. Durante la noche, procesamos los casos que han llegado durante el día y que las familias han programado para horarios nocturnos, ya sea por razones de costo o simplemente por preferencia. La mayoría de las noches procesamos entre 4 y 8 casos, dependiendo de la temporada y las circunstancias. El procedimiento estándar de cremación es meticuloso y sigue protocolos estrictos. Primero verificamos la documentación, certificado de defunción, autorización firmada por los familiares, permisos del registro civil.
Luego inspeccionamos el caso. Retiramos cualquier objeto metálico como joyería, marcapasos o implantes que deban ser extraídos antes del proceso. Colocamos al sujeto en la camilla de acero. Verificamos el número de identificación que debe coincidir con todos los documentos y programamos el horno según el peso corporal y características específicas. Un caso promedio requiere entre 2 horas y media a 3 horas de procesamiento a temperaturas que oscilan entre 900 y 1000 grados centígrados. Durante el proceso, monitoreamos constantemente los indicadores en el panel de control. La temperatura debe mantenerse estable, el consumo de oxígeno debe estar dentro de parámetros normales y el tiempo debe ajustarse según cómo progresa cada caso. A través de una pequeña ventana de observación en la puerta del horno, podemos verificar visualmente el avance del proceso, aunque es algo que no se hace frecuentemente porque la intensidad del calor y el brillo naranjas son casi insoportables para la vista. Al finalizar, esperamos que la cámara se enfríe a menos de 200 grados. Utilizamos un rastrillo especial para retirar los restos óseos y luego los procesamos en el pulverizador para crear las cenizas que se entregan a las familias. Todo esto lo había hecho miles de veces. Era rutina, era predecible, era un proceso técnico que dominaba completamente. Hasta aquella noche de marzo. Era un viernes alrededor de las 11:30 de la noche. Felipe y yo habíamos completado 2 procedimientos y estábamos preparando el tercero. El caso había llegado esa tarde desde el Hospital General. Un hombre de aproximadamente 65 años, identificado como Ernesto Campos, que había sufrido un cese de funciones vitales por complicaciones cardiovasculares. La documentación estaba en orden. La familia había autorizado el procedimiento. Y físicamente el caso no presentaba nada fuera de lo común. Peso aproximado de 78 kilogramos, estatura promedio, sin implantes metálicos que requirieran atención especial. Felipe preparó la camilla mientras yo verificaba los niveles de gas y la temperatura inicial del horno número 2, que era el que utilizábamos principalmente durante los turnos nocturnos por ser el más eficiente. Todo el proceso de preparación fue estándar. Colocamos al señor Campos en la camilla. Verificamos nuevamente la identificación. Programé el horno para un ciclo de 2 horas y 40 minutos a 920 grados y a las 11:47 iniciamos el procedimiento. Los primeros 40 minutos transcurrieron normalmente. La temperatura ascendió según lo programado. El consumo de gas era el esperado y los indicadores mostraban un proceso completamente rutinario. Felipe estaba en la sala de descanso completando el papeleo del caso anterior, mientras yo monitoreaba el panel de control y revisaba el calendario para los procedimientos del día siguiente. El zumbido de los extractores, el ruido sordo del quemador, el calor emanando del horno, todo era exactamente como debía ser. Fue alrededor de las 12:30 cuando escuché el primer sonido extraño. Al principio pensé que era parte del proceso normal. Los hornos crematorios producen toda clase de ruidos, chasquidos cuando el calor expande el metal, silbidos del gas fluyendo, crujidos de los materiales orgánicos, sometiéndose a temperaturas extremas. Pero este sonido era diferente. Era un golpe sordo, rítmico, como si algo estuviera golpeando la puerta interior del horno desde adentro. 3 golpes, una pausa, 3 golpes más. Me acerqué al horno número 2 y verifiqué el panel de control. Todos los indicadores estaban normales. Temperatura, 940 grados. Tiempo transcurrido, 42 minutos. Presión interna, normal. No había ninguna alarma, ninguna irregularidad técnica, pero los golpes continuaban. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Llamé a Felipe. Cuando llegó a la sala de cremación, los golpes habían cesado. Le expliqué lo que había escuchado y él sugirió que podría haber sido una bolsa de aire en el cuerpo expandiéndose y creando presión interna, algo que ocasionalmente sucede. Tiene sentido desde el punto de vista físico. Los gases corporales se expanden con el calor extremo y pueden crear sonidos inusuales. Acepté esa explicación y regresamos a nuestras tareas.
Pero 20 minutos después, los golpes regresaron. Esta vez eran más fuertes, más insistentes. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. Y luego una ráfaga de golpes rápidos y desesperados. Felipe lo escuchó claramente esta vez. Nos miramos, y pude ver en sus ojos la misma inquietud que yo sentía. Él se acercó al panel de control y verificó cada indicador 2 veces. Todo normal. Temperatura, 958 grados. Tiempo, 1 hora y 8 minutos. Decidí mirar a través de la ventana de observación. Es algo que normalmente evito, porque el brillo del interior es casi cegador, pero necesitaba verificar visualmente qué estaba sucediendo dentro del horno. Me puse los lentes de protección que usamos para inspecciones. Me acerqué a la pequeña ventana de vidrio reforzado y miré hacia el interior. Lo que vi me dejó paralizado. Dentro del horno, a través del brillo naranja y las olas de calor distorsionando el aire, pude ver la camilla de acero y sobre ella, claramente visible a pesar del intenso resplandor, la silueta del señor Campos se estaba moviendo. No eran convulsiones o contracciones musculares post-mortem, que son fenómenos conocidos y explicables. Era movimiento deliberado. Los brazos se flexionaban, las manos se movían hacia la puerta. El torso se inclinaba como intentando levantarse. Retrocedí de la ventana, el corazón golpeando contra mi pecho. Felipe me preguntó qué había visto, pero no pude responder inmediatamente. Él se acercó a la ventana y miró. Cuando se apartó, su rostro había perdido todo el color. Los golpes continuaron durante otros 15 minutos, cada vez más débiles, hasta que finalmente cesaron por completo. El resto del procedimiento transcurrió en silencio, pero ni Felipe ni yo pudimos hablar mucho durante ese tiempo. Completamos el proceso según el protocolo. Esperamos que el horno se enfriara, retiramos los restos, los procesamos. Todo estaba normal, como en cualquier otro caso. Pero ambos sabíamos que habíamos presenciado algo que no tenía explicación lógica. Esa noche, cuando terminó nuestro turno a las 6 de la mañana, no reportamos lo sucedido. ¿Cómo podríamos haberlo hecho? ¿Qué diríamos? ¿Que escuchamos golpes desde dentro de un horno a 900 grados? ¿Que vimos movimiento a través de la ventana de observación? Sonaba absurdo incluso en nuestras propias mentes. Además, toda la documentación médica estaba en orden. El señor Campos había sido declarado sin funciones vitales por un médico certificado en un hospital reconocido. No había ninguna posibilidad de error. Durante los siguientes días, intenté racionalizar lo sucedido. Busqué explicaciones en fenómenos físicos, expansión de gases, contracciones musculares tardías causadas por el calor extremo, ilusiones ópticas creadas por las olas de calor distorsionando la visión. Pero ninguna de estas explicaciones podía justificar lo que ambos habíamos visto y escuchado. Los golpes eran demasiado rítmicos, demasiado deliberados. El movimiento era demasiado coordinado. La siguiente semana sucedió nuevamente. Un martes por la noche, procesando el caso de una mujer de 72 años que había sufrido una pérdida por complicaciones respiratorias. Aproximadamente 50 minutos después de iniciar el proceso, comenzaron los golpes. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Felipe y yo nos miramos, sintiendo ese frío penetrante que no tiene nada que ver con la temperatura del ambiente. Esta vez yo no quise mirar por la ventana de observación, pero Felipe lo hizo. Cuando se apartó, simplemente negó con la cabeza y me dijo que no debería verlo. Durante las siguientes 6 semanas, sucedió en 8 ocasiones diferentes. No en todos los casos, quizás 1 de cada 3 o 4 procedimientos. No había patrón aparente. Diferentes edades, diferentes causas de cese de funciones vitales, diferentes hospitales de origen. Lo único consistente eran los golpes. Siempre 3 golpes, siempre entre los 40 y 60 minutos después de iniciar el proceso, y siempre con esa misma urgencia desesperada. Felipe comenzó a mostrar signos de estrés severo. Llegaba al trabajo con ojeras profundas, había perdido peso, y en más de una ocasión le temblaban las manos mientras preparaba los casos. Una noche
Después de escuchar los golpes por quinta vez, me dijo que no podía continuar. Me explicó que no estaba durmiendo, que cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esos golpes resonando en su mente. Le di 2 semanas de descanso pagado y contraté a un reemplazo temporal, un operador llamado Miguel Correa, que tenía experiencia en otro crematorio de la ciudad. La primera noche con Miguel fue tranquila. Procesamos 3 casos sin incidentes. Pero la segunda noche, en el segundo procedimiento del turno, comenzaron los golpes. Miguel los escuchó claramente. Se acercó al horno, verificó los indicadores y me preguntó si eso era normal. Le dije que ocasionalmente sucedía, intentando mantener un tono casual. Pero cuando los golpes se intensificaron, cuando esa ráfaga desesperada resonó en la sala de cremación, Miguel retrocedió del horno con los ojos muy abiertos. ¿Cuánto tiempo llevan pasando estas cosas?, me preguntó. No le mentí. Le expliqué que había comenzado hacía 2 meses, que había sucedido en múltiples ocasiones, que tanto Felipe como yo lo habíamos presenciado repetidamente. Miguel escuchó en silencio y luego me hizo una pregunta que me dejó helado. ¿Alguna vez has considerado que quizás los certificados médicos están equivocados? ¿Qué tal si algunas de estas personas no habían cesado completamente sus funciones vitales? La pregunta era aterrorizante, porque tocaba el miedo más profundo que yo había estado evitando confrontar. Pero era imposible. Los casos llegaban desde hospitales con médicos certificados, con toda la documentación en orden, con horas o incluso días de haber sido declarados. El proceso de verificación es exhaustivo. No hay forma de que alguien llegue a un crematorio sin haber sido confirmado múltiples veces por personal médico calificado. Decidí investigar. Durante los siguientes días, contacté al Hospital General y solicité hablar con el doctor encargado de certificaciones. Cuando le expliqué que era del crematorio y que necesitaba verificar algunos procedimientos estándar, me concedió una reunión. En su oficina, rodeado de diplomas y certificaciones, le hice preguntas cuidadosamente formuladas sobre el proceso de verificación de cese de funciones vitales. Me explicó los protocolos. Verificación de ausencia de pulso por más de 5 minutos, ausencia de respiración, ausencia de respuesta pupilar, electrocardiograma plano por más de 3 minutos. Es un proceso riguroso que no deja espacio para errores. Pero entonces le pregunté sobre casos límite, sobre situaciones donde la verificación podría ser difícil. Me habló sobre hipotermia severa, sobre estados catalépticos raros, sobre condiciones médicas extremadamente inusuales, donde los signos vitales pueden ser casi indetectables. Pero esos casos son extraordinariamente raros, me dijo, y en un hospital moderno con equipamiento adecuado, es virtualmente imposible cometer ese tipo de error. Virtualmente imposible, pero no absolutamente imposible. Esa noche, regresé al crematorio con una determinación sombría. Necesitaba saber con certeza. Había comprado un estetoscopio médico y un oxímetro de pulso de grado hospitalario. Antes de iniciar cada procedimiento, verificaría yo mismo cada caso. Sabía que no tenía el entrenamiento médico para una verificación formal, pero al menos podría escuchar, podría verificar con mis propios sentidos. El primer caso de esa noche llegó del Hospital San Marcos. Un hombre de 58 años identificado como Leonardo Fuentes, declarado por complicaciones hepáticas. Antes de colocarlo en la camilla, utilicé el estetoscopio. Silencio absoluto en el pecho. Utilicé el oxímetro en varios dedos, sin lectura de pulso, sin saturación de oxígeno. Revisé las pupilas con una linterna, dilatadas y sin respuesta. Según todos los indicadores que podía medir, el señor Fuentes había efectivamente cesado sus funciones vitales. Procedimos con el proceso estándar, pero 45 minutos después de iniciar comenzaron los golpes. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Y esta vez hice algo que nunca había hecho antes. Detuve el procedimiento, apagué el quemador, activé los ventiladores de enfriamiento de emergencia. Miguel me miró como si me hubiera vuelto loco, pero no dije nada. Esperamos 40 minutos hasta que la temperatura del horno bajó a 300 grados, lo suficientemente baja
para poder abrir la puerta sin riesgo de explosión por entrada súbita de oxígeno fresco. Los golpes habían cesado para entonces, pero yo necesitaba ver. Cuando abrimos la puerta, una ola de calor nos golpeó incluso a esa temperatura reducida. Dentro, la camilla de acero estaba deformada por el calor extremo. Los restos del señor Fuentes estaban. Cambió. El procedimiento había progresado considerablemente, los tejidos blandos casi completamente consumidos, la estructura ósea expuesta y comenzando a fragmentarse. Pero lo que me dejó sin palabras fue la posición. El cuerpo no estaba en la posición supina en la que lo habíamos colocado. Los brazos estaban extendidos hacia la puerta, las manos con los dedos curvados como garras contra el metal de la puerta interior. La mandíbula estaba abierta, en lo que solo podía describir como una expresión de grito silencioso. Miguel vomitó en ese momento. Yo simplemente cerré la puerta, reinicié el proceso y completamos el procedimiento. No hablamos durante el resto de la noche. Al día siguiente, Miguel renunció. No intenté convencerlo de quedarse. Felipe regresó una semana después, pero ya no era el mismo. Había perdido más peso, sus manos temblaban constantemente, y me confesó que había estado tomando medicamentos para la ansiedad. Le conté lo que había sucedido con Miguel, sobre mi intento de detener el proceso. Me miró con una mezcla de horror y comprensión, como si confirmara sus peores temores. Durante las siguientes semanas, los incidentes continuaron con la misma frecuencia irregular. 1 de cada 3 o 4 casos, siempre los mismos golpes. Felipe y yo desarrollamos una especie de protocolo no hablado. Cuando comenzaban los golpes, yo aumentaba el volumen de los extractores para ahogar el sonido y ninguno de nosotros miraba por la ventana de observación. Completábamos los procedimientos mecánicamente, intentando no pensar en lo que estaba sucediendo dentro de esos hornos. Fue Felipe quien finalmente encontró la conexión que yo había estado evitando buscar. Una noche, mientras completábamos el papeleo después de un turno particularmente difícil, donde habíamos escuchado los golpes en 2 casos diferentes, me mostró algo en su teléfono. Había estado investigando en foros de trabajadores de funerarias y crematorios, buscando si alguien más había reportado experiencias similares, y las había encontrado. Docenas de reportes, cientos quizás, esparcidos en foros especializados, en grupos privados de profesionales del sector funerario, en conversaciones susurradas entre trabajadores que no se atrevían a hablar públicamente. Operadores de crematorios en Monterrey, en Guadalajara, en León, incluso en ciudades de Estados Unidos y España. Todos reportaban lo mismo. Golpes desde el interior de los hornos, movimientos visibles a través de las ventanas de observación, posiciones alteradas cuando se abrían las puertas después del proceso. Algunos ofrecían explicaciones racionales: expansión de gases, contracciones musculares post-mortem, fenómenos físicos conocidos. Pero otros, especialmente aquellos con décadas de experiencia, admitían que no había explicación satisfactoria, que era algo que simplemente sucedía, que los operadores experimentados aprendían a ignorar, a no hablar de ello, a continuar con su trabajo porque era necesario y porque no había alternativa. Un usuario, identificado solo como Operador 78, había publicado un mensaje particularmente perturbador. Después de 25 años en este trabajo, he llegado a la conclusión de que hay un intervalo, un espacio de tiempo entre lo que médicamente definimos como cese de funciones vitales y lo que realmente es el final absoluto de toda conciencia. No sé cuánto dura ese intervalo. Minutos, tal vez horas en casos raros, pero creo que algunos de ellos todavía están conscientes. Cuando inicia el proceso, no físicamente capaces de mostrarlo, no detectable por ningún instrumento médico, pero conscientes, y el calor los despierta. Los trae de vuelta a algún tipo de estado reactivo, lo suficiente para golpear, para moverse, para intentar escapar. Pero es demasiado tarde para entonces. Siempre es demasiado tarde. Leí ese mensaje 3 veces, sintiendo como si alguien hubiera articulado el terror que yo había estado evitando enfrentar durante meses. Felipe estaba mirándome, esperando algún tipo de respuesta.
alguna refutación racional, pero no pude dársela. En mayo, decidí que no podía continuar. No era sostenible psicológicamente, no era justo para mi familia que me veían llegar cada mañana más consumido, más atormentado. Presenté mi renuncia al director del crematorio con 2 semanas de anticipación. No le di una razón específica, simplemente le dije que después de 18 años necesitaba un cambio de carrera. Creo que entendió que había algo más, pero no preguntó. En este negocio hay cosas de las que no se habla. Felipe renunció el mismo día. Decidimos que no podíamos dejar a otra persona sin advertencia, sin preparación. En nuestros últimos días, entrenamos a los nuevos operadores con meticulosidad técnica, enseñándoles cada aspecto del proceso, cada protocolo de seguridad. Pero no les dijimos nada sobre los golpes. ¿Cómo podríamos haberlo hecho? Sonarían como si estuviéramos locos. Ellos tendrían que experimentarlo por sí mismos. Tendrían que decidir por sí mismos si podían vivir con ello. Mi última noche en el crematorio fue un sábado de mayo. Teníamos 3 procedimientos programados. Los 2 primeros transcurrieron sin incidentes, en silencio, casi como si el lugar me estuviera dando una despedida tranquila. Pero el tercer caso, el último que procesaría en mi carrera, comenzó los golpes 40 minutos después de iniciar. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Esta vez no aumenté el volumen de los extractores. No evité escuchar. Me senté frente al panel de control, mirando los indicadores mientras los golpes continuaban, y dejé que la realidad de lo que había estado haciendo durante casi 2 décadas me invadiera completamente. Había procesado más de 4.000 casos. ¿Cuántos de ellos habían estado conscientes en algún nivel? ¿Cuántos habían sentido el calor, habían intentado escapar, habían golpeado desesperadamente contra puertas que nunca se abrirían? No tengo respuestas. La ciencia médica dice que es imposible, que el cese de funciones vitales es absoluto y verificable. Los protocolos hospitalarios son rigurosos y no dejan espacio para errores. Pero yo sé lo que escuché, sé lo que vi, y sé que hay cientos de otros operadores que han experimentado lo mismo y que viven con ese conocimiento en silencio. Ahora trabajo en un almacén de distribución, empacando cajas y manejando inventarios. Es un trabajo simple, predecible, donde lo único que necesito preocuparme es de que los números coincidan en las hojas de inventario. Pero hay noches, cuando el almacén está tranquilo y solo se escucha el zumbido de las luces fluorescentes, cuando escucho 3 golpes en algún lugar en la distancia. Sé que probablemente son tuberías expandiéndose o algo cayendo en otro pasillo, pero me paralizo cada vez y por un momento regreso a esa sala de cremación, frente a ese horno, escuchando esos golpes desesperados que nunca debieron existir. Felipe y yo nos vemos ocasionalmente para tomar café. No hablamos del crematorio, no hablamos de lo que escuchamos, pero hay un entendimiento entre nosotros, una conexión forjada por haber presenciado algo que desafía todo lo que creemos saber sobre la naturaleza de la conciencia, sobre el momento exacto en que una persona deja de ser. A veces me pregunto sobre los nuevos operadores que nos reemplazaron, si ellos también están escuchando los golpes, si también están mirando por esas ventanas de observación y viendo lo que nosotros vimos. Me pregunto, ¿cuántos operadores en cuántos crematorios en cuántas ciudades están experimentando esto mismo en este preciso momento, completando sus turnos en silencio, procesando caso tras caso, llevando este conocimiento perturbador sin poder compartirlo con nadie? Hay una pregunta que me persigue más que todas las demás, una pregunta para la cual no quiero la respuesta, pero que no puedo dejar de formular. Si ese intervalo entre la partida médicamente verificada y el final absoluto de la conciencia realmente existe, ¿significa eso que todos los que procesé, todos esos miles de casos a lo largo de casi 2 décadas, experimentaron esos minutos finales de terror dentro del calor insoportable del horno? ¿Significa eso que cada procedimiento que completé fue, en algún nivel incomprensible, algo mucho peor de lo que cualquiera de nosotros puede admitir? No lo sé, y esa incertidumbre
Es lo que me persigue cada noche cuando cierro los ojos e inevitablemente escucho, en algún lugar en las profundidades de mi memoria, esos 3 golpes resonando en el metal caliente. 3 golpes que nunca debieron ser posibles. 3 golpes que nunca cesarán de resonar. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal, porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.